Los hechos que son noticia están en la prueba de ADN. Antes de entrar al desglose de la noticia, hay una información de último minuto que tiene que ver con los médicos de la región de Valparaíso. Estamos hablando de 111 médicos cirujanos. La Fiscalía Nacional Económica ha pedido al Tribunal de la Libre Competencia sanciones por acusaciones de corrupción en contra de estos facultativos. Está además solicitando que se disuelva el gremio que los reúne. Son fuertes sanciones que está pidiendo la Fiscalía Nacional en contra de estos 111 cirujanos de la región de Valparaíso, quienes se habrían coludido. Sí. Mira, acá está el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Se acaba de publicar esto en la cuenta de Twitter de este organismo. Dice que el requerimiento de la Fiscalía afirma que los médicos especialistas han acordado al menos desde 1985 actuar de manera colectiva en el mercado relevante mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos, suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios, es decir, colusión. Los 111 médicos requeridos son aquellos que han realizado una cantidad relevante de prestaciones al precio colusivo. Además, algunos de ellos, en su calidad de directivos de la asociación gremial, han tenido un rol activo en la adopción de los acuerdos de aranceles, en la negociación de estos con las ISAPRES, y en el monitoreo y sanción de los desvíos. Una información fresquita. Ahí hay que hacer una cosa, o sea, es el mismo actuar delictivo que uno ha conocido de las grandes empresas que se han coludido en el pasado reciente, ¿no? En el caso de la farmacia, en el caso del confort, es decir, ven en este caso, los pacientes como una torta de la cual repartirse según ciertas asignaciones de mercado. Es decir, los médicos se ponen de acuerdo y evidentemente dicen ya, esto es lo que vamos a cobrar, y del año 85. De 1985. Hay otro dato relevante que tiene que ver con cómo se notifica, porque son 111 médicos. Dice: dado el elevado número de profesionales requeridos, la Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de la Libre Competencia, que concediera la notificación mediante avisos a publicarse en un diario nacional y otro regional, además del diario oficial, lo que fue concedido por el TDLC, el Tribunal de la Libre Competencia. Esta es la primera vez que operaría este mecanismo como para notificar por aviso en materia de libre competencia. Algo tremendamente relevante, sí, que tiene que ver con algo muy sensible y muy en boga en estos días, que además, en la salud, y ojo en el rol de la ISAPRE acá. Sí, bueno, lo vamos a conversar también, pero ojo que no es primera vez, hemos visto casos de colusión de médicos en regiones especialmente donde se reparten entre unos pocos la torta respecto a ciertos servicios de salud, y perdón que lo digamos así, pero finalmente así es como funciona, ¿no? Pero te ven como un trozo de una torta que hay que repartir. Exactamente, pues. Entonces, claro, a uno le sorprende, le indigna, pero lamentablemente no es nada nuevo, no es novedoso en ese sentido. ¿Sabes lo jodido de esto? Es que, claro, lo de la colusión del confort, que generó una indignación nacional. Claro, ahí tú tienes dos grandes grupos económicos que se ponen de acuerdo, y a través de un producto importante, en algunos casos de primera necesidad, pensemos en los pañales, en fin, todo eso, te reparten a ti, van en contra de la libre competencia, pero profesionales de la salud, 111 puestos de acuerdo desde el año 85 a la fecha. Es decir, es un actuar delictivo que va en contra del principio de Hipócrates, en principio. Va en contra de ese principio esencial de entregarle salud a las personas, de trabajar para salvar vidas. Aquí trabajan coordinadamente, de acuerdo a la imputación que hace la Fiscalía Nacional Económica, de ponerse de acuerdo para mantener altísimas las prestaciones de salud en la región de Valparaíso, que es una de las 3 más pobladas de nuestro país. Así que es una información que está fresquita, acaba de salir, y en la cual vamos a profundizar en los próximos minutos. ¿Les parece que abordemos los temas con los que vinculémonos al tiro con lo de las ISAPRES, me parece, ¿no? Vamos. Porque además hoy día conocíamos de otra noticia que genera nuevamente polémica, porque este es un tema que ha estado muy presente en los últimos días, que tiene que ver con las ganancias de las ISAPRES. Esto es, atención, el primer trimestre, o sea, los 3 meses de este año, donde las ISAPRES obtuvieron ya en esos 3 meses la mitad de todas las ganancias de 2017. O sea, habíamos hablado de las millonarias ganancias de las ISAPRES del 2017. Bueno, ahora en los 3 primeros meses del año ya llevan la mitad de las ganancias de todo el año pasado, 34.196 millones de pesos. ¿Impulsados por qué? Por alzas en los precios de las primas. Y es bien interesante hacer el cruce de datos respecto a cada ISAPRE y el comportamiento que ha tenido en el último tiempo. Porque si vamos a las cifras, las ISAPRES que obtuvieron las mayores ganancias este primer trimestre son Cruz Blanca, con un 251% de alza,
Consalud con un 87,6% y Colmena con un 41,5%. Y si uno lo cruza con los datos de cuáles van a ser las ISAPRES que van a tener los mayores reajustes en sus planes en julio, sorpresa, son exactamente las tres mismas. Cruz Blanca, un 7,7%, Colmena, un 4,8% y Consalud, un 4,7%. Me parece que aquí ya tenemos suficiente evidencia de que hay que intervenir. El ministro Santelices lo prometió, dijo que había que poner el cascabel al gato. Bueno, ojalá que sea luego, porque la verdad es que esta situación merece una reacción rápida, sobre todo porque, claro, alguien podría decir, bueno, si no les gustan los alzas de precios se puede cambiar, ¿no? Claro. Váyanse a otro lado. Si fuera tan fácil, no estaríamos cuestionándolo. El tema es que hay gente que está absolutamente atrapada en un ISAPRE porque tiene enfermedades, tiene preexistencia o porque no tiene posibilidades por los planes a los que puede finalmente optar. Así que me parece que ese es un tema que va a ser súper relevante. Justo mañana es la cuenta pública. Vamos a ver si efectivamente hay algún tipo de anuncio al respecto, porque el tema de la discriminación hacia las mujeres es efectivamente un tema importante, pero hay mucho más cosas más estructurales, más de fondo, y creo que ya es el momento preciso de abordarlo. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a abordar. El otro tiene que ver con esta nueva misiva que entrega el Papa Francisco a la Iglesia Católica chilena, a los fieles chilenos, confirmando además el Vaticano en esta jornada el retorno a nuestro país, concretamente a Osorno, del arzobispo de Malta, Charles Cicluna, y el sacerdote Jordi Bertomeu. Ellos van directamente a entrevistarse con los laicos, con las víctimas, con la comunidad de Osorno. ¿Qué quiere decir esto? Porque la carta tiene aspectos bien interesantes. Esta carta del Papa habla de combatir esta política, esta cultura del encubrimiento y del abuso, que es una cuestión que nosotros hemos hablado. Acá no hay una serie de casos aislados, sino que hay un patrón de conducta que se repite de manera sistemática en el tiempo y en distintas diócesis en nuestro país. Y me parece que el Papa Francisco está haciendo vamos a decir, entre comillas, el caso chileno, el caso icónico en el combate contra el abuso al interior de la Iglesia, porque él no ha tenido esta actitud en los casos anteriores. No la tuvo, no la ha tenido, había hablado bastante. Yo creo que el golpe que significó para el Papa Francisco el fracaso de su visita a nuestro país le ha hecho tomar conciencia de lo mal que había calibrado este verdadero drama que se está viendo en la Iglesia Católica chilena. Recordemos que después de que recibe a las víctimas de Caradima, a ellos los invita, los acoge en su casa en Santa Marta. No pasa lo mismo con los obispos que son citados, solo con uno de ellos, el obispo de Aysén, tuvo una reunión privada, con el resto fueron solamente protocolares, termina con la renuncia masiva de los mismos, algunas de las cuales tienen que ser confirmadas. Luego recibe a sacerdotes que denuncian abusos de otros sacerdotes, y luego de eso se han ido conociendo otros casos. Entonces me parece que el caso chileno se está transformando para lo que es el pontificado de Francisco en un caso paradigmático en el cual puede hacer aquello que es la tarea con la cual asumió el cargo de Papa. Él llega al Vaticano con la tarea de reformar a la Iglesia producto de los graves escándalos de corrupción. Había fracasado brutalmente en su aproximación a la realidad chilena, y me parece que esto es una señal de que la mano se viene pesada para los abusadores y los encubridores en nuestro país. No es casual que nuevamente vengan Bertomeu y Cicluna a nuestro país, no es casual que esté recibiendo a sacerdotes abusados, y me parece que el caso chileno va a sentar un precedente. Nosotros dijimos en su minuto, Gerson, también compartiste esa opinión, que aquí va a haber una suerte de cambio de gabinete. Yo creo que es una remoción bastante más grande. Yo creo que lo que le queda al Papa es recabar más antecedentes. Se ha sabido de religiosas abusadas, se ha sabido el caso de O'Higgins, se ha sabido el caso de San Felipe, y se han seguido conociendo más denuncias. Es decir, acá hay un verdadero cáncer que está enquistado en esta institución, y me parece que va a haber un remesón importante y relevante en la Iglesia Católica chilena. Sí, son algunas de las noticias sobre las cuales vamos a intercambiar opiniones en el transcurso del programa. No quería dejar pasar la oportunidad para hacerles una invitación y también comentar un poco una noticia que dimos a conocer esta mañana acá en ADN, en nuestro programa informativo de la mañana, ADN Hoy, con Mirna Schindler y Mauricio Hoffman. Mirna consiguió una entrevista con dos mujeres que tienen vinculación con la Universidad Católica, una exfuncionaria y una alumna de arte.
Cuando ocurrió la toma de la Casa Central de la Universidad Católica, nosotros dijimos, el rector a partir de ahora no solamente se va a tener que hacer cargo de la forma en que se van a administrar estas denuncias, que ha sido muy insuficiente a futuro, sino también va a tener que hacerse cargo de la forma en que se ha administrado este tema al interior de la Católica en estos años. Y es ahí donde entra el valor de estos testimonios. Una cosa es hablar en general de los casos, pero cuando uno los aterriza, los humaniza, se da cuenta realmente del drama que significa. Son dos casos: una funcionaria que se casó con un entonces decano de la Facultad de Matemáticas y relata toda su historia de agresión intrafamiliar. Los dos trabajaban, eran compañeros de trabajo, y ahí está. Esto llegó a la justicia, finalmente el decano fue absuelto, pero todas las cosas que ocurrieron no han sido desmentidas. Y el otro caso es de una alumna de arte que señala que en una fiesta de compañeros de curso, uno de ellos la intentó violar básicamente, y además de otra serie de abusos incluidas tocaciones. Insisto, esto nos humaniza el tema, nos hace reflexionar que estas cosas, cuando ocurren y entran al debate, no solamente son ideas, no solamente son fuerzas que están pujando, sino que se refieren a casos realmente dramáticos, a veces brutales y a veces hasta delictivos. Son parte de las informaciones que queremos comentar para iniciar este programa. Esto en particular, los detalles, por supuesto, toda la documentación y la respuesta del rector está en nuestra página web adn.cl.